Y buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la clasificación del verbo, completando la clase anterior que habíamos estudiado sobre el concepto del verbo. Vamos a ver algunas clases de verbo como el verbo copulativo. El verbo copulativo son aquellos verbos que no aportan un significado propio. Por lo tanto, sirven de enlace entre el sujeto y un complemento, que en este caso puede ser un adjetivo o un sustantivo. Estos verbos son estar, ser, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar y otros más. Vamos a ver cómo funciona en la oración este verbo copulativo, que es fácil de reconocer. Antonio es inteligente, el verbo ser. Reconocemos este verbo copulativo porque si le quito el predicado y solamente me quedo con el sujeto y el verbo, Antonio es, resulta que esta oración no tiene sentido. No, el verbo no tiene un significado propio. Es, entonces queda en el vacío, queda en el aire, ¿no? Antonio está, y queda en el aire, está. ¿Qué está? Está comiendo, necesita un complemento de todas maneras. Por eso solamente sirve de enlace entre el sujeto y el complemento, que en este caso, por ejemplo, inteligente es un adjetivo. Entonces, este es el verbo copulativo. Y por supuesto tenemos el verbo no copulativo. El verbo no copulativo es verbos que sí tienen un significado propio. Es decir, no es obligatoria la presencia de un complemento. Veamos la oración, Doris juega vóley. Si yo le quito el predicado vóley, me quedaría simplemente con Doris juega. Y por supuesto que tiene sentido, porque el verbo jugar tiene un significado. El verbo jugar significa distraerse, en fin, una serie de actividades, ¿no? Que pueden ser deportivas o no, pero tiene un significado. De igual manera podría decir Doris estudia, Doris corre, Doris come. Son verbos no copulativos porque tienen un significado propio. El verbo transitivo. Los verbos transitivos son aquellos cuyo significado exige la presencia de un objeto directo. El objeto directo es aquella parte de la oración que recibe la acción del verbo. Es decir, cuando el verbo se ejecuta o cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo, esa acción recae sobre algo y ese es el objeto directo, ¿no? Para reconocer el objeto directo, hago la pregunta ¿qué? Más el verbo. Y ahí obtendré el objeto directo, ¿ya? Recordemos que los pronombres la, lo, los y las cumplen también la función de objeto directo. Vamos a ver la oración. Carlos pinta la casa. Tenemos el verbo pinta. Tendría que hacerle la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué pinta? Pues pinta la casa. Entonces la casa es un objeto directo. Entonces este es un verbo transitivo porque necesita un objeto directo sobre la cual recae la acción de pintar. Carlos pinta la casa. ¿Qué pinta la casa? ¿No? Entonces esto es un objeto. O podría ser reemplazado por un pronombre. Carlos la pinta. Por ejemplo, Carlos la pinta. ¿No? Ese la es el objeto directo que reemplaza en este caso a la casa. Y obviamente tenemos el verbo intransitivo. Es aquel que no lleva objeto directo, ¿no? Si el verbo transitivo es el que exige un objeto directo, el intransitivo es aquel que no lleva un objeto directo. Por ejemplo, Frida sonrió. Entonces vamos a ver el hacerle la pregunta para detectar el objeto directo al verbo. Y diríamos, ¿qué sonrió? Y no necesita una respuesta. ¿Qué sonrió? Sencillamente no hay una respuesta, porque simplemente sonrió. Entonces ya la oración, Frida sonrió, tiene totalmente sentido. Ya no necesita un objeto directo sobre la cual recae la acción de sonreír, la acción del verbo. Eso es un verbo intransitivo. Tenemos el verbo personal. Es aquel que posee un sujeto. El sujeto es aquella persona, animal o cosa que ejecuta una acción del verbo, ¿no? En todo caso, puede ser este sujeto de manera expresa
o de manera tácita, pero hay un sujeto que ejecuta la acción del verbo. Veamos el ejemplo de la oración. Se durmió temprano. ¿Quién se durmió? Él se durmió temprano. Puedo ponerle un nombre. Carlos se durmió temprano. Carlos durmió temprano. Hay alguien que ejecuta la acción de dormir, ¿no? Si yo digo se durmió temprano, pues alguien tiene que haber dormido. Puede ser él, puede ser Carlos, puede ser Pedro, puede ser Juan. Alguien se durmió temprano. Entonces hay un sujeto que ejecuta esta acción. Puede ser sujeto expreso, cuando yo digo la oración Carlos durmió temprano, o puede ser tácito, cuando simplemente digo durmió temprano, y se sobreentiende que él o alguien es el que hizo esa acción. Y por supuesto tenemos el verbo impersonal. El verbo impersonal es aquel que no posee un sujeto. Es decir, aquel verbo que no es ejecutado por una persona. No hay alguien que realice esa acción. Los verbos impersonales son sobre todo aquellos verbos referidos a fenómenos naturales y el verbo haber. Hay otros más, pero estos son los principales. Veamos el ejemplo de la oración. Ayer llovió mucho. El sujeto, ¿quién llovió? ¿Quién llovió mucho? Entonces no hay una respuesta porque nadie llovió. O sea, nadie ejecutó esa acción. Simplemente llovió. De igual manera, amaneció, amanece, anochece, anochecerá, en fin, son acciones que nadie las ejecuta. O sea, no hay un Carlos, un Pedro, no hay una María, una Juana que realiza esa acción de llover, de amanecer, de anochecer, de solear. Simplemente son fenómenos naturales, son fenómenos de la naturaleza. De igual manera, el verbo haber, ¿no? Carlos hay, pues cuando digo hay, no hay una persona que ejecute esa acción de haber, ¿no? Esos son los verbos impersonales.